Bienvenido a este canal, Entendiendo los Tiempos, con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros. Quiero saludar a todos mis hermanos de Bolivia, a mis hermanos, a pastores, ministros, evangelistas y misioneros. También a todo Venezuela, Perú, Colombia, Brasil, España, Alemania. Dios te bendiga, hermana Purificación de Alemania y también de España, mi otra hermana de Purificación también. Y a todos mis hermanitos desde Bolivia, La Paz, y que Dios me lo bendiga también de Bolivia, Santa Clara también. Entonces le mando un saludo a todos mis hermanos de la República Dominicana, de México, Guatemala, Salvador, donde quiera que se encuentren cada uno de vosotros. Muy bien, hoy quiero hablarle de un tema que lleva por nombre la mala práctica de decretar. Ese es mi tema de hoy en día, la mala práctica de decretar. Ahora, la pregunta ¿es bíblico decretar? ¿Te has preguntado algún día si es bíblico decretar? Quiero invitarlo primero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 26, del versículo 16 al 18. Y su palabra dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumpla estos estatutos y decretos, que cuida pues de ponerlo por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Y has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en su camino y guardarás su estatuto y sus mandamientos y su decreto, que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y de su exclusiva posición, como te lo ha prometido, para que guarde todos sus mandamientos. Amén. Ahora, la pregunta aquí es, si alguna vez tú te has preguntado, ¿qué significa decretar? Pastor, ministro, evangelista, maestro, hermano, hermana, ¿te has preguntado algún día qué significa la palabra decretar? Tal vez ya tiene 3 años, 4, 5, 6, 7, 8 años y nunca ha ido a escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra decretar? Por un momento pienso mucho de lo que me están viendo por medio de este canal. Muchos de vosotros que me están viendo nunca han ido a investigar o a escudriñar qué significa la palabra decretar. Porque a todo le dicen amén desde arriba del púlpito. A todo le dicen amén. Ahora, ¿qué significa la palabra decretar? Lo vamos a mirar en el término castellano. Según la lengua española, significa decidir. Escuche bien, decretar significa decidir. ¿Y aquí quién decide? ¿Decido yo o decide Dios en mi vida? ¿Quién decide? ¿Yo o Dios en mi vida? Aquí es Dios quien decide, no yo. Y sigue diciendo, determinar. Aquí el único que determina es papá Dios y no tú. Amén. Hasta ahí vamos entendiendo. A una persona que tiene autoridad. ¡Wow! ¿Qué significa? Dice, decidir o determinar. Una persona que tiene autoridad. Aquí yo no puedo decidir. Aquí no puedo yo determinar. Aquí le voy a decir algo, le voy a explicar algo. Aquí también se refiere como un juez. Como un juez. Cuando un juez decreta prisión para el detenido. Un juez puede declarar un decreto. Yo no le puedo decir al juez, no. Yo decreto, yo no le puedo decir, yo decreto que ese hombre es libre. No, tú no le puedes decir eso al juez en una corte. ¿Qué va a pensar el juez de ti? Vamos a ir estudiando esto paso por paso. Amén. Ahora, también este decreto lo puede hacer un presidente. Imagínate por un momento en estos tiempos
que estamos en pandemia, porque esto no es epidemia, es pandemia. Que tú empiezas a decir, vamos a decretar ahorita, en el nombre de Jesús decretamos que ya no vamos a usar la máscara y que ya esta pandemia se va. Decreta. La pandemia no se va a ir. Aunque por más decrete, la pandemia no se va a ir. Aunque más decrete, la máscara no se va a quitar. El único que puede decretar para que te quite ese bozal de la boca es el presidente de tu tierra. El único. Vamos a ir viendo esto paso por paso, porque es muy importante, porque la mala práctica de decretar y cuando tú estás orando. Amén. Ahora, miremos qué significa la palabra decretar en el hebreo. En el hebreo, ¿qué significa? La palabra decretar en el hebreo viene del vocablo mispat. Mispat, eso quiere decir en el hebreo, mispat, que significa un veredicto. ¿Quién puede ser un veredicto? ¿Acaso yo? Solo puede ser un juez, un presidente. O solo puede ser Dios. Y sigue diciendo, un veredicto, una sentencia o una decisión. Yo no puedo sentenciar a alguna persona. O yo no puedo tomar la decisión en una persona. Esto solamente lo puede ser Papá Dios. Yo no puedo decretar y declarar de sentencia. No. Ahora, para que vayan entendiendo, en el campo humano son los jueces y gobernantes los que dictan sentencia. ¿Están escuchando bien? Escuchen bien. En el campo humano, o sea, es decir, en la tierra terrenal, solamente son los jueces, los gobernantes y los presidentes que pueden dictar sentencia. Tú no puedes dictar sentencia. No puedes. En el campo terrenal. Ahora, pero en el campo espiritual, solo el eterno Dios es el que ejecuta. Aquí el que decreta es Papá Dios en el campo espiritual. Pero en la tierra terrenal son los jueces, son los gobernadores, son los presidentes. Yo no voy a venir ante un presidente de la República Dominicana o de Bolivia y decirle, yo decreto que en este momento se quita la máscara todo. Van a decir, ese está loco. Es importante, hermanos, pastores, ministros, que ustedes escudriñen la palabra de Dios y que busquen qué significa la palabra decretar en el hebreo, en el castellano o en el español, como lo puedan buscar. No se dejen llevar por esa palabra. Vamos a ir viendo esto paso por paso. Muchos ya tienen como 10 años, 15 años y nunca se han dado la tarea de investigar qué significa la palabra decretar. Nunca se han dado las tareas. Solamente porque escuchan del otro y así va la cadena y nomás escuchan y nunca se dan el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Ahora, pero no existe ningún solo versículo en la Biblia que algún profeta o apóstol decretara. Pastor, ministro, evangelista, hermano, muéstrame con la palabra de Dios o deja un comentario tú abajo de mi video y dime dónde los profetas y dónde los apóstoles y dónde nuestro Señor Jesucristo anduvo decretando. ¿Acaso los padres de las iglesias como Martín Lutero, como John Huss y Juan Calvino y todos ellos como David Wilson y todos ellos como Gigi Ávila anduvieron decretando? Nunca los padres de las iglesias, nunca. Ni los apóstoles, ni los profetas, ni nuestro Señor Jesucristo anduvieron decretando. Nunca. Ellos no vinieron, los apóstoles nunca vinieron, yo decreto o sentencio en el nombre de Dios. Nunca. Ellos nunca vinieron decretando en el nombre de Dios. Y estos locos, estos marihuanos, que andan viendo visiones, hasta el pobre diablo ha de estar confundidos con sus demonios. Ha de decir, ¿quién mandó a estos? Pobre diablo, confundido de estar, ¿quién mandó esto? ¿Habrá otro diablo, más diablo que yo?
Ahora, más bien ellos, escuche bien, más bien ellos, los profetas, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, instaban al pueblo a guardar los decretos dados por Dios en su palabra. Ahora, los profetas y los apóstoles instaban al pueblo a guardar los decretos dados por Dios. Los decretos nosotros tenemos que guardarlos. Son decretos que están aquí en la palabra de Dios y tenemos que guardarlo. Ellos mandaban, instaban al pueblo que guardaran sus decretos. Quiero invitarlo a Isaías. Mira Isaías capítulo 12, dice, Ezequiel capítulo 11, versículo 12, y dice, escuchen bien con atención, Ezequiel capítulo 11, versículo 12 dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis decretos. Dios quiere, pastor, ministro, evangelista, hermano, hermana, maestro, que tú andes en sus decretos. Él quiere que tú andes en su decreto. Dice, sigue diciendo, sino según la costumbre de las naciones que os rodean habéis hecho. Y eso es lo que hacen ustedes según las naciones. Según las naciones. La costumbre de andar ahí. Yo decreto, yo declaro. Yo decreto que no habrá más pobreza. Sigue decretando. A ver si la pobreza se va a ir. Jesucristo dijo que habría más pobres. Más escasez. Más hambre, más peste. Ahora en Ezequiel capítulo 11, versículo 20 dice, para que andes en mis ordenanzas. Escuchen bien. Dice, para que ande. Miramos que dice que nosotros debemos andar en su decreto. Y luego nos dice que debemos de guardar su decreto. Pero nunca encuentro en la Biblia que diga, oh, este hermano Luis, o pastor Luis, o evangelista Luis, o ministro Luis, decreta. Nunca encuentro en la palabra de Dios que yo pueda decretar. Nunca. Y nunca lo voy a encontrar. Porque siempre la palabra me está enseñando que yo debo de guardarlo y andar en sus decretos. Amén. Y sigue diciendo, para que andáis en mis ordenanzas y guarde mis decretos y los cumplas y sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Nuestro Dios quiere que nosotros cumplamos su decreto, que andemos en su decreto, que guardemos sus decretos. Ahora en Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardados, escuchen, y por haberlos oídos y haberlos guardado y puesto por obra, hay que poner por obra los decretos, amén, guardarlos, andar en ellos y ponerlos por obras, amén. ¿Me están escuchando? Y ponerlo por obra. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Este es un pacto que Dios hizo con el hombre, no el hombre con Dios, porque el hombre no puede ser pacto con Dios. Esto es Dios con el hombre, no el hombre con Dios. No voy a estar hablando ahorita de los pactos, ¿eh? Hay muchos que hablan de pactar y todo eso. Se guardaba conmigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ahora, esto es bendición a la obediencia. O sea, cuando tú obedeces en guardar y ponerlos por obra y andar en sus decretos, esto se llama obediencia. Es obedecer. Amén. Ahora pregunto. ¿De dónde viene todo este movimiento falso yo decreto? ¿Te has preguntado de dónde viene todo este movimiento falso yo decreto? Te lo voy a decir. Este movimiento viene del nuevo pensamiento. Este es el nuevo pensamiento. Es un movimiento filosófico que surgió en el siglo XX y XXI en Estados Unidos.
En sus inicios fue conocido como ciencia metal. O sea, este movimiento, el nuevo pensamiento, primero se llamaba ciencia metal. Así se llamaba primero este movimiento, ciencia metal. Y después de eso recibieron el nombre de el nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento. Yo no sé si tú has escuchado de muchos pastores, ministros, evangelistas y hermanos y hermanas, como ven que escuchan sus pastores, sus ministros, y ellos dicen, hay otro movimiento, el movimiento de la confesión positiva. ¿No has escuchado del movimiento de la confesión positiva? También de ahí vienes, es otra rama. Cuando te dicen los hermanos, no digas eso, no digas eso. Tienes que hablar todo positivo, todo positivo, todo positivo. Para ello tiene que ser todo positivo. Un hijo de Dios no tiene que pasar por necesidad, no declare eso. Así dicen muchos hermanos. Para ello todo es positivo. Ahorita lo vamos a ir mirando paso por paso. Espero en Dios que me dé tiempo de explicarle todo esto. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo esto es una filosofía hueca. Este nuevo pensamiento, que era conocido antes como ciencia metal, de ahí viene esa palabra decretar. La confesión positiva, que todo tiene que ser positivo. Amén. Ahora, miremos lo que dice un pastor de enlace. Esto es lo que dice un pastor de enlace. Escuchen bien con atención, esto es lo que dice un pastor de enlace. La sanidad no es algo que yo le pido al Señor. O sea, si yo estoy enfermo, yo no tengo que pedirle al Señor. Esto es lo que dice un pastor de enlace. Si yo estoy enfermo o tengo cualquier enfermedad, yo no tengo que pedirle al Señor. Esto es lo que dice este pastor. Y sigue diciendo, la sanidad fue algo que Dios me dio a mí como un derecho legal, porque el precio fue pagado. Y sigue diciendo, entonces yo no le estoy pidiendo a Dios que me sane. Él está diciendo, yo no tengo que pedirle a Dios que me sane. Yo solamente tengo que declarar, tengo que decretar y es todo. ¡Wow! ¿Hasta dónde he llegado? Los pastores, los ministros y los evangelistas en estar usando esa palabra decretar, yo declaro. Y nunca han investigado. Muchos de los que me están viendo saben lo que les estoy diciendo. Nunca se han dado la tarea de escudriñar qué significa la palabra decretar. Sí, tú que me estás escuchando, yo lo sé claramente, que muchos no se han dado la tarea. Ya tienen 15 años, 10 años y 20 años. Este pastor dice que él no tiene necesidad de decirle a Dios que lo sane, que él solo se puede sanar. No, no es así. Vayamos más adelante. En aquellos tiempos de los 80, 90, se le pedía, papá Dios, te pido, te ruego, te suplico, me humillo. Era la manera como se le pedía a Dios, te ruego, te suplico, me humillo. Esa era la manera como pedirle a Dios. Pero hoy se ha perdido todo eso. Y cuando uno ora, oran mal, porque muchos piden y oran poco. Y muchos meten sus problemas con Dios más que darle alabanza al Señor. Puros problemas nomás. Como que si Dios fuera un muleto, o una varita mágica, o un casino, no sé. Ahora miremos un texto que usan para decretar. Este movimiento, un texto que usa para decretar. Vayamos a Proverbio, capítulo 18, Proverbio capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Están escuchando? Esto es lo que dicen ellos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto es lo que dicen ellos. Es lo que dicen, nosotros tenemos poder y el poder está en nuestra lengua. Tenemos poder de muerte y poder de vida.
Pero este versículo no dice eso, no dice eso. ¿Por qué? Nunca van a un contexto bíblico. Solamente agarran un texto fuera de contexto, pero nunca van al contexto, ni al contexto, ni van a investigar nomás porque lo agarran. Ahí está hablando que la palabra de Dios es la que tiene poder y es la que te puede cambiar y es la que te puede sacar en la condición que tú estás. Te voy a mostrar que ese versículo no es así. Por ejemplo, muchos dicen, en Salmo dice, capítulo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si yo leo hasta ahí, yo puedo decir, hermano, pastor, el necio dice que no hay Dios. En Salmos capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces no hay Dios. Si yo me quedo hasta ahí, yo voy a entender que no hay Dios, porque el necio me está diciendo que no hay Dios, pero ahí se está refiriendo, se está hablando del necio, que el necio dice que no hay Dios y no hay Dios en su corazón. Por eso es importante leer. Ahora vayamos a Proverbio. Ahora miremos ahí mismo en Proverbio capítulo 18, versículo 5. Versículo 5. Gloria a Dios. Espero tener tiempo para explicarle todo esto, hermano. Proverbio capítulo 18, versículo 5 dice, escuchen bien a lo que se está refiriendo, porque muchos dicen que tienen poder. Dice, tener respeto a la persona del impío. O sea, cuando uno va a hablar, tiene que tener respeto, ya sea la persona impía, tiene que tener. Este es el contexto del que estoy tomando de Proverbio capítulo 18, versículo 21. Y yo lo estoy leyendo todo porque ustedes nomás leen un versículo y de ahí se agarran para decretar. Pero no es así. Dice, tener respeto a la persona del impío. ¿Está escuchando? Ahora, miremos ahora el versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las extrañas. De eso se está refiriendo Proverbios capítulo 18, versículo 21. No se está refiriendo que yo tengo el poder en mi lengua o que hay un milagro en mi lengua. No, te está diciendo que tenga cuidado con tu lengua cuando vas a hablar. Amén. Aquí el que tiene poder es la palabra de Dios, no tú. No agarra un texto fuera de contexto, escudriña y vaya al contexto y el texto y el contexto, pero nunca agarra un versículo. Ese versículo no habla de eso. ¿Quieres comentar acerca de eso? Déjame un comentario en mi video. Déjalo abajo y vamos a hablar acerca de eso. ¿Dónde dice que yo tengo que decretar? Ahí no está diciendo en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que yo tengo poder en la lengua, como ha escuchado de muchos grandes pastores como Cas Luna, como Guillermo Maldonado y todas esas pestes de lobos rapaces, diciendo, hay un poder y un milagro en tu lengua. Ahora el hombre tiene poder. ¿Y dónde está Dios? Ahora yo no le tengo que pedir a Dios para que me sane, dicen. Solamente decreta y declara, dicen. ¿Hasta dónde he llegado? Me da tristeza ver a iglesias, a pastores, ministros y hermanos decir esas palabras. En aquellos tiempos era, Señor, te pido, te ruego, por favor, Señor. Y ahora, yo soy el profeta o el mega apóstol, o yo soy Dios. Se ponen en lugar de Dios, diciendo, no te necesito, Dios. Yo mismo voy a decretar y declarar. Wow, hasta no ha llegado. Ahora, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios tiene poder, pero no la palabra del hombre. Mi palabra no tiene poder, porque sin palabra tuviera poder, yo hubiera cambiado muchas cosas que hay en mi vida, muchas cosas que hay en mi familia. Mira, si tuviera muchos enfermos, si hubiera una línea, hermano, si yo ya lo hubiera sanado, lo hubiera curado, hubiera recibido sanidad. Eso quiere decir que yo no tengo el poder en mi lengua. Aquí el único es Jesús, el rey de los judíos. Amén. Ahora miremos en Santiago capítulo
capítulo 4, Santiago. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 13. Versículo 13 dice, escuchen bien para todos aquellos hermanitos y pastores, otros versículos que usan. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Wow. ¿No ha escuchado de eso, hermanito? Cuando le dice, hermano, tú decreta, tú declara que mañana estarás en El Salvador. Hermano, tú decreta que esa enfermedad se va en el nombre de Jesús. Pero bien, mira lo que dice en el versículo. Cuando no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se desaparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Mira el versículo 15, mira. En lugar de lo cual deberían de decir estos pastores, ministros, evangelistas y hermanos, en lugar de lo cual deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquellos. Hermano, no, tú decreta que lo vas a hacer. Hermano, yo decreto en el nombre de Jesús que en este año tendrás 5 casas y tendrás 5 mujeres. ¿Qué tal si te dan como 10 más o 20? Y tú decretando 5 mujeres y 5 casas. No, hermano, yo decreto que toda esa promesa se va ahora. Ahora se va toda promesa. Yo decreto que toda promesa se va. ¿Y se ha ido la promesa? ¿Se ha ido la promesa? No. Siempre vas a tener a ellos, a los pobres aquí. Se ha ido. Yo decreto que todo el coronavirus y todo esto lo que está pasando, yo decreto. ¿Se ha ido? No. Por eso, ¿qué dice en el versículo? Aquí dicen, en lugar de lo cual deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Eso es lo que debe decir pastor, ministro, evangelista. Si tú dices, porque luego sale, hermano, no, tú decreta que mañana vas a estar en Guatemala, que mañana vas a estar en República Dominicana y que decreta. Aquí es si Dios quiere, no es como tú quieres. Dios es soberano y Dios puede hacer contigo lo que Él quiera. Aquí el que dirige es Dios. Aquí el que toma control de mí es Dios. Es Dios. Seguimos leyendo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que deberíamos de hacer. Nuestro Señor Jesucristo dice que debemos de escudriñar la Escritura. Escudriñar. ¿Sabes qué significa la palabra escudriñar? Lo que hace un minero. ¿Qué hace un minero? Busca pala, busca pico, busca esto y esto. Y así tú debes de buscar en la palabra de Dios. Escudriñala. No te dejes engañar con esa palabra decretar porque no es bíblico. Esa es una mala práctica. Y luego muchos hermanos, pastores en la oración están usando esa palabra. ¿Qué tiene que ver la palabra decretar en medio de una oración? ¿Qué clase de enseñanza están dando esos pastores? No todos los pastores son así. No todos, entre comillas. No todos, porque hay siervos, verdaderos siervos pastores de Dios. ¿Amén? Ahora miremos en Hechos capítulo 17, versículo 11. Y por eso, por este versículo, muchas de las iglesias no a todo le dicen amén. Escuche lo que dicen. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Estos nobles de Tesalonicenses, estos hermanos de Tesalonicenses, escudriñaban la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos no le decían un amén.
Ellos iban a sus casas y empezaban a abrir la escritura y empezaban a buscar, pero ¿dónde dice que nuestro Señor Jesucristo murió y que murió por nuestro pecado? Escudriñaban en su casa. Oh, sí, aquí dice, es cierto lo que dice el Pablo. Ellos regresaban al otro día y le decía, amén, amén, apóstol Pablo, lo que tú dices es cierto. Pero tú, que me estás mirando, a todo le dices amén. A todo le dice amén. A todas las basuras le dice amén. A todo. A todo. ¿Por qué? Porque no escudriña. Estos hombres nobles, hermanos de Tesalonicense, eran nobles porque recibieron con la palabra con solicitud. Ellos escudriñaban la palabra de Dios, iban a sus hogares, o a veces regresaban a los tercer días y le decían, amén, apóstol Pablo, por lo que tú dices. Pero hoy en día a todo le dice amén. Y lo más importante es que repite como loro. Sí, repites como loro. Para terminar, los hijos de Dios son llamados para guardar sus decretos. Escuchen bien, los hijos de Dios son llamados para guardar su decreto y para que andemos en ellos y ponerlos en práctica. Eso lo puedes leer tú en Deuteronomio, capítulo 4, del versículo 5 al 6. Ahí te está diciendo que tenemos que guardar los decretos, que andemos en ellos y ponerlos en práctica. Tres cosas. Guardarlos, andar en ellos y ponerlos en prácticas. Pero nunca nuestro Dios nos manda a decretar. Miramos Santiago, capítulo 4, en el versículo 16 dice, si el Señor quiere. Pero muchos dicen, no, yo no tengo que pedirle a Dios. Muchos se ponen en el lugar del Señor, empiezan a decretar, sin siquiera escudriñar de dónde viene esa palabra, sin siquiera investigar la importancia. Amén. Entonces, pastores, ministros, evangelistas, yo soy llamado por Dios, llamado para hablarle la verdad. Yo no estoy en este canal para sobarle sus pecados o sus malas obras. Yo estoy aquí para hablarle la verdad. Le gustes o no le guste, estoy aquí para hablarle la verdad. Amén. Entonces, Dios bendiga a todos aquellos pastores, hermanos, ministros y evangelistas que escudriñan la palabra de Dios y que no se dejan llevar por rodimientos o por filosofías huecas, como dice el apóstol Pablo. Amén. Dios me lo bendiga. Bendiciones.